participación económica. Aquí dentro de las pólizas y actas, por supuesto, que nos estamos refiriendo en los artículos anteriores, pues por supuesto que los corredores públicos tenemos ciertas obligaciones, ¿no? Obligaciones, por ejemplo, como, dejo en negritas algunas, ¿no? De las más importantes, todas son importantes y todas se tienen que cubrir, por supuesto, pero dejar acreditada la personalidad de las partes comparecientes o los datos de quien comparece en representación de otros, asegurarse de la identidad, de la capacidad legal, de que les fue leído el instrumento, de que se les explicaron a las partes el valor y las consecuencias legales del instrumento como tal, ¿no? Entre otras obligaciones, ¿no? Esto decíamos, es importante mencionar que entonces los fedatarios públicos, y en este caso los corredores, pues no pueden dejar atrás sus obligaciones primigenias cuando actúen con el carácter de fedatarios. Entonces siempre, invariablemente, deberán de cerciorarse de la identidad y de la capacidad de las partes, ¿no? Para contratar. Y pues, por supuesto, de orientar y explicar a las partes o comparecientes el valor y las consecuencias legales de estos actos de que se trata. Ahora, entrando un poquito a los procesos electrónicos que ya hacemos los corredores públicos, los fedatarios dentro de los corredores públicos dentro de las corredurías, pues ya tenemos muchos portales con los cuales somos mucho más eficientes para hacer nuestros procesos, ¿no? Ustedes saben que está este portal MUA, que antes era tuempresa.gov, ¿no? En donde se hacen las solicitudes de denominaciones y razones sociales, los avisos de uso, etcétera, ¿no? Entonces, estos son portales totalmente electrónicos, no son procesos que se hacen en las corredurías ya de manera electrónica. Tenemos el SIGER 2.0, que se ingresa con un correo y con la contraseña, una firma electrónica simple, ¿no? En donde se hace el registro de la constitución de las sociedades, de las asambleas, etcétera, ¿no? Y que el corredor público, ¿se acuerdan que les dije que emitíamos una copia certificada electrónica? Aquí se sube a este portal esta copia certificada electrónica, ¿no? Este documento público con firma electrónica y que este 34 del reglamento nos faculta perfectamente, ¿no? También damos de alta a las empresas, ¿no? A las sociedades que constituimos, y también podemos dar de alta a las personas que comparecen a constituir las sociedades, ¿no? A través de la página del SAT, y ingresamos los corredores públicos con nuestra firma electrónica. Por supuesto, este portal antilavado, ¿no? En donde damos todos los avisos, porque acuérdense que realizamos como fedatarios, como corredores públicos, actividades vulnerables, entonces aquí damos todos los avisos, y también se hace por este medio electrónico, ¿no? También tenemos el CIPAC 27, en donde también se ingresa con usuario y contraseña, y se dan avisos por esta inclusión de la cláusula de admisión de extranjeros, o cuando hay una modificación de la cláusula de exclusión por una cláusula de admisión de extranjeros como tal, ¿no? También tenemos la página de Declara, ¿no? La página del SAT, en donde ingresamos con firma electrónica, con la firma, para dar avisos cuando después del mes prácticamente de la constitución de una sociedad o otras disoluciones o liquidaciones, no nos informan los comparecientes que ya se dieron de alta ante el SAT, pues también lo hacemos por medios electrónicos. También por medios electrónicos tenemos el Registro Nacional de Inversión Extranjera, entonces también entramos con un usuario y una contraseña para dar aviso de que se constituyó o de que ante nosotros ingresó una persona extranjera a una sociedad mercantil que no está acreditándonos su inscripción en este Registro Nacional de Inversión Extranjera. Podemos autorizar precisamente la escritura pública, pero tenemos que dar este aviso. Y hay otra cantidad de procesos electrónicos en donde no es precisamente para los corredores, las obligaciones son de las partes, pero fíjense ya lo que tenemos por medios electrónicos. Este PSM, el portal de publicación de sociedades mercantiles, que ingresan con la firma electrónica de la persona moral que realiza la firma, la fiel del representante legal, en donde se publican convocatorias, aumentos, reducciones, transmisiones de capital social, se consultan publicaciones, etcétera. Las publicaciones
que se deberán de dar en su momento, ¿no? Que están por ahí en este 27 de Código Fiscal por parte de la sociedad, ¿no? En cuanto a las modificaciones e incorporaciones de los socios o accionistas, ¿no? Al registro público, perdón, al registro federal de contribuyentes. El RUC, por supuesto, que es una sección del registro público de comercio en la que las instituciones financieras y los acreedores inscriben en línea sus garantías mobiliarias que reciben de los deudores para pues, gozar de estos beneficios de publicidad y oponibilidad. Y por supuesto que los corredores y sabemos que la firma electrónica es totalmente válida, ¿no? Y los corredores, ya les comentamos, y de manera, digamos, ya el Código de Comercio y la Ley de Firma Electrónica y el Código Civil Federal y el Código Federal de Procedimientos Civiles reconocen precisamente la firma electrónica y le dan total validez, y nosotros, por supuesto, que podemos certificar, ratificar, etcétera, documentos en donde vengan firmas electrónicas, ¿no? Entonces, aquí tenemos, en cuanto a la firma electrónica, pues el 89 del Código de Comercio nos dice que es una firma electrónica y que nos sirve para identificar al firmante en relación con el mensaje de datos e indicar, que el firmante aprueba la información contenida y que produce, aquí bien importante, produce los mismos efectos que la firma autógrafa, y es admisible en juicio. Y entonces, pues bueno, tenemos una firma electrónica que también es la avanzada y que el mismo Código de Comercio nos dice, y tenemos una ley, en este caso la ley federal, la ley de firma electrónica avanzada, nos dice que es firma electrónica avanzada si cumple con estos requisitos, ¿no? Que los datos de creación de la firma correspondan exclusivamente al firmante, que estén bajo el control exclusivo del firmante y que se pueda detectar cualquier alteración de la firma electrónica y cualquier alteración de la información en la que se plasma. Y esta firma electrónica avanzada igual produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Los corredores, por supuesto, igual que los comerciantes, y bueno, lo reconocemos perfectamente. Y esta firma electrónica avanzada pues permite la identificación del firmante y ha sido creada por medios electrónicos bajo su exclusivo control, ¿no? Esta firma electrónica avanzada, pues de acuerdo con la ley de firma electrónica avanzada, tiene varias características que no son muy útil mencionar, y son la equivalencia funcional, que es exactamente igual que la firma electrónica, la autenticidad, esto es que le es atribuible a la persona que pone la firma, al igual que las consecuencias jurídicas que deriven, la integridad en el documento, ¿no?, que se plasma, que da certeza de que está permanecido completo e inalterable desde su firma, con independencia de los cambios que hubiese sufrido en el medio que lo contiene, la neutralidad tecnológica, que quiere decir que no puedes obligar a que la firma electrónica se realice ante cualquier tecnología, sino que debe de ser abierto y neutral. Esto es bien importante, el no repudio garantiza la autoría, la integridad del documento, que este corresponde exclusivamente al firmante, y la confidencialidad también del mensaje, ¿no? Y si se fijan, tenemos todo un andamiaje jurídico para el consentimiento electrónico, para la prueba electrónica, para el uso de la firma electrónica, y los corredores, por supuesto que estamos conscientes de ello, ¿no? Desde el Código Civil Federal, en donde nos habla de que la voluntad también se puede manifestar por cualquier medio electrónico, y que cuando se exige forma escrita para un contrato, pues también se tiene que ese contrato o ese documento debe ser firmado por todas las partes que pongan esa obligación, y que estos supuestos del artículo anterior de la forma escrita se tienen por cumplidos mediante la utilización de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, siempre que la información generada, ojo, fíjense las características, sea íntegra, sea atribuible a la persona obligada y sea accesible para su consulta. Y este artículo 210A del Código Federal de Procedimientos Civiles nos dice, o nos habla
reconoce la fuerza y el valor probatorio de cualquier comunicación o información generada por medios electrónicos, ¿no? Y entonces habla de que se reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en los medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología. Y para valorarlos se va a estimar primordialmente la fiabilidad del método en que se haya generado o comunicado, la atribución, que sea atribuible a las personas obligadas, que sea accesible para su ulterior consulta. Y cuando una ley requiera que el documento sea presentado en su forma original, pues bueno, se entiende satisfecho si se acredita que esta información generada, ya sea generada, comunicada, recibida, archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, se ha mantenido íntegra e inalterada desde el momento que se generó hasta su ulterior consulta y que pueda ser accesible. El Código de Comercio, si se fijan, en el artículo 89, adopta los principios de neutralidad tecnológica, autonomía de la voluntad, compatibilidad internacional, equivalencia funcional de este mensaje de datos y de la firma electrónica. Y el 89 es importantísimo. No se pueden negar efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a cualquier tipo de información por la sola razón de que esté contenida en un mensaje de datos. Entonces, estos mensajes pueden ser utilizados como medios probatorios en cualquier diligencia, ¿no? Entonces, si se fijan, es totalmente válido. Y el 93 del Código de Comercio, el Código Civil Federal trae un artículo, pero el Código de Comercio lo dice de manera específica, que cuando la ley exige la forma escrita para los actos, convenios o contratos, esto se tiene por cumplido tratándose de un mensaje de datos, igual cuando la información se mantenga íntegra y sea accesible para su ulterior consulta. Si se fijan, tiene un requisito menos que el Código Civil, pero bueno, tiene que ser íntegra y accesible para su ulterior consulta. Y cuando se exija la firma de las partes, ¿no? Tiene que ser esta firma atribuida a dichas partes. Cuando la ley, el artículo 93 bis, nos dice que cuando la ley requiera que la información sea presentada y conservada en su forma original, pues bueno, este requisito queda satisfecho respecto de un mensaje de datos, si existe garantía de que se ha conservado la integridad y si dicha información puede ser mostrada a la persona que debe ser presentada, es decir, que sea accesible para su ulterior consulta. Es decir, que un mensaje de datos permanezca completo e inalterado como tal. Y aquí está este artículo 93 del Código de Comercio que nos dice justamente que en los casos que la ley establezca como requisito que un acto jurídico, un contrato, por ejemplo, deba de otorgarse en instrumentos de fedatario público, y las partes obligadas podrán a través de datos expresar los términos exactos en que las partes han decidido obligarse, en cuyo caso el fedatario debe hacer constar en el propio instrumento los elementos a través de los cuales se atribuyen dichos mensajes de datos a las partes. Por ejemplo, es un contrato firmado con firma electrónica avanzada por las partes. ¿Puedo yo, como fedatario público, como corredor público, hacer una ratificación de este? Sí, por supuesto, y aquí está. No puedo negarle efectos jurídicos y además lo que tengo que hacer es hacer constar en el propio instrumento los elementos a través del cual le atribuyo a las partes el mensaje de datos y el documento digital. Entonces, el documento electrónico, que aquí, a través, por ejemplo, de la firma electrónica avanzada, la firma electrónica avanzada identifica a la persona, ¿no? Entonces, yo puedo decir que identifico a la persona a través también de la firma electrónica avanzada. Y debemos de conservar bajo nuestro resguardo una versión íntegra de los mismos justamente para una ulterior consulta, otorgando pues el instrumento, ya otorgando la escritura pública, otorgando la póliza, otorgando el acta, en el caso de la ratificación, de conformidad con la legislación que nos rige. Entonces, si se fijan, pues bueno, puede el corredor público de alguna manera certificar, ratificar
certificar documentos que han sido firmados con firma electrónica avanzada, sí, por supuesto, y debe de otorgar el documento, el instrumento público, de acuerdo con la legislación que lo rige, que es la Ley Federal de Correduría Pública y su reglamento, con todos los requisitos que ya hemos visto y que hemos platicado. Por supuesto que, pues bueno, el hecho de cuestiones de tecnología, hay retos, ¿no? Todavía, y los retos, hay retos tecnológicos, por supuesto, retos como de la parte de integridad, de que el mensaje no ha sido alterado, cuestiones de fechas, cuestiones de no rechazo, de autenticidad, de confidencialidad, pero si se fijan, estos retos como tal, bueno, la firma electrónica avanzada cumple con las características y con los requisitos precisamente que se nos estipula, ¿no? Y pues bueno, justamente cuando entramos en cuestiones de medios electrónicos, pues también hay otros retos como tal, ¿no? Que tienen que ver con la propia ciberseguridad, con la propia confidencialidad, con la propia, las cuestiones de datos personales en posesión de particulares. Entonces, hay por ahí muchos retos todavía, pero ya esta es mi última lámina para terminar, me parece que unos 10 minutos antes, perfecto, y pues bueno, hacerles, reiterarles de las funciones del corredor público que son importantes, que son valiosas y que son indispensables para esta reactivación económica. Como ustedes vieron, estas 5 funciones básicas pueden ayudar, como bien decía Memo al inicio de la plática, pueden ayudar a sus empresas, pueden ayudar a los abogados justamente de empresa, pueden ayudar para la reactivación económica y para la certeza y seguridad jurídica. Y que los fedatarios públicos, los corredores públicos, por supuesto que podemos ratificar y por supuesto que podemos certificar documentos que tengan firma electrónica avanzada y que ya hay muchos procesos también que hacemos mediante medios electrónicos. Entonces, pues bueno, la correduría pública también se está modernizando, falta todavía, por supuesto, faltan pasos por hacer porque pues dijimos, si queremos brindar seguridad jurídica, certeza jurídica, tenemos que tenerlo todo plasmado y establecido en las leyes, en los reglamentos, y tenemos que tener las reglas claras, pero es una correduría pública moderna, es una correduría pública asequible y es una correduría pública que tiene funciones que, insisto, seguramente les ayudarán a sus empresas, les ayudarán a sus clientes como abogados de empresa, para salir avante y reactivarse más rápidamente después de esta pandemia y de la situación económica por la que estamos pasando. Muchísimas gracias, yo con esto termino.